el año pasado bueno, hicimos un taller de filosofía con niños en un colegio por allá por Huachipa. Y bueno, la idea es compartir un poco algunos comentarios, algunas opiniones sobre cómo nos fue. Y, y bueno, básicamente eso. El año pasado hicimos un conversatorio sobre este tema, viendo la parte un poquito más teórica de lo que se planeaba hacer. Y ahora pues como que vamos a comunicar la retroalimentación de cómo nos fue después de haberlo llevado a la práctica. Bueno, vamos, la primera pregunta, ¿qué, qué entiendes o qué entendemos por filosofía con niños? Mm, Peter, ¿te gustaría empezar tú? ¿Qué Sí, no te entiendes por preocupes, Jair. filosofía con De acuerdo, Jair. ¿Qué entiendo por filosofía con niños? Al menos, ¿qué entendí en ese momento por filosofía con niños? Porque recuerdo que fue en una de esas etapas donde tú de la nada me la haces, "Sí, Peter, ¿podrías ayudarme a hacer un taller con chicos en un colegio?" Y te dije, bueno, está bien, sería chévere. Y recuerdo pues que habíamos quedado como unas 5 o 6 personas. Lamentablemente de esas no quedaron todas porque cuando supimos dónde era el colegio también se resultó otro inconveniente. ¿Qué entendí por filosofía con niños? Bueno, a ver, un momento por favor. Listo. ¿Se nota bien la cámara, Jay? ¿Me confirmas? Ya, listo. Bueno, me acuerdo que en ese momento yo estaba emocionado pues por el proyecto. Cuando nos enteramos dónde era, que era por Huachipa aproximadamente, ya como que algunas personas dijeron, oye, ¿sabes qué? Siendo sinceros no voy a poder llegar. Y así fue pasando. Lo que tenía en un primer momento por filosofía con niños fue algo así como la imagen que justamente rondó un poco por internet donde tú te estabas disfrazando de un filósofo, ¿de correcto? Después pensé, oye, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer con los niños va a ser llegar, reflexionar, o sea, decirle como que, oye, ¿sabes qué? La vida no es así como te la pintan, es de otra manera, muy distinta, y así, que los chicos razonaran un poco. Pero tampoco fue eso, poco a poco me fui dando cuenta que era otra la manera de llegar a los chicos, de darles comprensión. O sea, era, por ejemplo, uno de los primeros inconvenientes que tuvimos respecto al taller fue el momento de aplicar la prueba, porque el momento de aplicar el test de resiliencia hubo el inconveniente que unos 5 o 6 niños aproximadamente se acercaron a mí y me preguntaron, creo que fue la pregunta número 2, si no lo recuerdo, suelo ser optimista respecto a la vida. Entonces los chicos se acercaron y me dijeron, Peter, ¿qué es ser optimista? Así. Entonces, esos chicos eran de aproximadamente de quinto de primaria, pues, y no sabían de qué era el optimismo. Eso me resultó un poco preocupante, y estoy viendo que realmente de eso se trataba filosofía con niños, que había cosas que para nosotros podían sonar simples, pero teníamos que ayudarlos a encontrar la manera más práctica para poder enseñarle a los niños acerca de esto. Eso es lo que al menos yo entiendo por filosofía con niños. Está muy bien. ¿Tú qué opinas, Lisbeth? ¿Qué entiendes tú por filosofía con niños? Bueno, ante todo, buenas tardes. ¿Qué opino yo sobre filosofía con niños? Pues básicamente, acotando lo que han dicho mis compañeros, que lo que nuestro propósito fue tratar de generar en los niños como que un pensamiento crítico más creativo, que se pregunten o se cuestionen muchísimas más cosas, pero como también estaba diciendo Peter, en el transcurso de las sesiones a las que íbamos con diferentes temas, como también decía Stephanie, ¿no? Como el aprendizaje, ética, entre otros temas que hemos tocado, hacer que los chicos se cuestionaran varias cosas. A veces había como que era un poco complicado porque había cosas que ellos no sabían del todo. O sea, creo que algo que también nos falló o que nos jugó en contra es que debimos adaptarlo mucho más las sesiones al grado en el que ellos estaban, al nivel que ellos tenían, ¿no? Al nivel de aprendizaje, porque no todos los niños aprenden de la misma forma. Y bueno, más que nada eso, ¿no? No sé.
qué opinas, Yair? ¿Tú qué opinas? Me olvido por ratos de que tengo el audio apagado, porque lo apago mientras ustedes hablan y de ahí me olvido que lo tengo que activar para hablar. Eh, bueno, sí, en realidad, bueno, yo lo que entiendo, digamos, por filosofía con niños, bueno, hay que entender de que no se puede hablar de filosofía en un sentido estricto, o sea, en el sentido de que los vamos a enseñarles a los niños a hablar de metafísica, de ontología, eso no es lo que, no es la intención. Básicamente la idea es pues de que puedan reflexionar, bueno, la idea era más que nada que puedan reflexionar sobre sus propias vidas, lo que estaban viviendo en sus diferentes contextos, en sus casas, bueno, en su aula, más que nada en su casa y en las clases, y otros contextos más, pero principalmente esos dos. Que puedan reflexionar acerca de ello y que puedan pensar de una manera que de repente no se puede uno, no se suele uno detener a pensar o de repente lo piensan, pero no se les da la oportunidad de decirlo. Y, y bueno, más que nada también que si ellos identificaban ahí algo que quisieran conseguir o algún problema que quisieran evitar, que ellos por sus propios medios, que bueno, en ese momento eran limitados porque son niños, pudieran ir planteando algunas soluciones para poderlos enfrentar. Más que nada problemas pequeños, digamos, de conflictos entre compañeros o cosas así. em, o querer comunicar comunicación en la familia, más que nada ese tipo de cosas. Y bueno, en algunos casos también algunos niños que querían, por ejemplo, cosas como que tenían objetivos como por ejemplo de Fortnite, que estaba de moda. A algunos les gustaba jugar Fortnite y tenían un objetivo con respecto a eso. Entonces, bueno, eso. em, ¿Qué cambios notaron en los niños, digamos, a partir del taller? Mm, Hola, dime. Sí, comenta. Pues sí, esa era la intención, aunque, bueno, con respecto a que haya una filosofía que se les haya enseñado, bueno, de manera implícita se podría decir que había un poco de instrumentalismo, en el sentido de que, digamos, bueno, se tenía la intención de que lo que reflexionaran no se quedara solamente en ideas, sino de que sea algo que puedan llevarlo a su vida. Entonces, como que tenía un poco bueno, sí, se tenía un poco esa intención, ¿no? De tratar de que vincularan los conceptos con las cosas prácticas que ellos hacían. Y bueno, en realidad, tampoco es que nos hayamos entrado mucho en la parte conceptual. Em, bueno, ahí hay algunas limitaciones que se podrían comentar después, pero bueno, en general, vamos a ir con la siguiente pregunta y de ahí se profundiza más en otros aspectos. Bueno, gracias por tu intervención también. Eh, ¿Qué cambios notaste en los niños o qué cambios notaron a partir del taller? Eh, Peter, ¿te gustaría comenzar? Sí, no te preocupes. Sí. Bueno, ¿qué cambios notaste en los niños? Creo que es una pregunta ya respecto al grupo que le tocó a cada uno, porque de hecho cada uno vivió su experiencia distinta con cada grupo de niños. Recuerda que cuando nosotros iniciamos los primeros talleres, decidimos que lo mejor sería, para no estar poniéndolos a todos como en una charla o en un taller grupal, era como que cada chico, cada uno de nosotros se encargaba de unos 6, 7 chicos aproximadamente. Ahora, esto era bueno porque en el sentido que podíamos trabajar más, de una manera más complementada con los chicos. Sin embargo, la parte que no era tan buena es cuando, por ejemplo, uno por razones distintas tenía que faltar. Entonces lo que pasaba es que nos quedábamos con un chico menos y esos 6 chicos que pertenecían a su grupo tenían que esparcirse. Salvo esa clase de inconvenientes, me pareció que fue una de las mejores maneras en las que podemos llevar esto.
porque cada uno pudo comprender a sus niños de una manera más íntima. Ahora, respecto a mi grupo, recuerdo que los cambios más significativos, aunque todos tuvieron sus cambios, fueron de dos chicos en específico, que al menos yo apenas entré a ese salón me di cuenta que eran chicos con un poco de problemas de conducta. Hasta recuerdo que en una de esas ocasiones que fuimos en una de las sesiones de los talleres, uno de ellos vino con el ojo morado. Y le pedí amablemente, pues porque obviamente no le vas a decir al chico, ¿qué pasó? Cuéntame o algo así. Si no, le pedí, si quería compartir eso conmigo, está bien. Y si no, normal, yo respeto ese espacio. El chico lo único que me dijo fue, bueno, fueron unos chicos que eran de un grado mayor y, bueno, pasó una pelea. Ese era uno de los chicos. Me acuerdo que tenía una actitud algo hostil frente a sus compañeros. Era como que en mi grupo habían tres chicas y tres chicos. Así era mixto. Y a este chico, que le estoy diciendo el del ojo morado, le gustaba mucho molestar a sus compañeras, le gustaba quitarles la cartuchera o pedirles algo prestado y ya no devolvérselo, o simplemente ir y golpearles la cabeza. Era algo un poco curioso al menos, y a mí me pareció que lo puede ir mejorando. Primero lo que hice fue, cuando vi esa actividad de un poco, que fue ya un poco agresivo, le dije, ¿por qué haces eso? Le pregunté, pues, y me dijo, no, lo que pasa es que así juego. Yo le digo, claro, pero de todas maneras, qué es lo que buscas? No, lo que pasa es que yo quiero ser su amigo, pero no me hace mucho caso porque siente que siempre la molesto. Yo le digo, pero no se ha intentado directamente pedirle que sea tu amiga. Creo que eso sería mucho más acorde. Entonces me dijo, sí, a ver, lo voy a intentar. Poco a poco se fue siendo un poco más dócil el chico. Ese es uno de ellos. Bueno, recuerdo, le voy a decir en este caso Renato porque no me gusta mucho decir los nombres. Y después había otro que se llamaba David. Este otro chico tenía, bueno, al menos a mí me pareció un poco más complejo, porque recuerdo que hubo una de esos talleres en donde preguntábamos, pues, ¿quién es la persona más importante para ti? Y cuando no sabían qué responder o cuando no iban con nosotros y nos preguntaban, pues, pero no sé qué significa que es la persona más importante para mí o qué es lo más importante para mí. Y algunos decían, bueno, lo que más quieres, lo que más deseas. Y bueno, algunos ponían a su mamá, otros ponían a sus hermanos, otros que vivían con los abuelos los ponían a ellos. Pero este chico se me acercó y me dijo, Peter, ¿y si no quiero a nadie? Directamente me dijo así, yo no quiero a nadie. Pero debe haber algo que quieras, le dije. Ponte a pensar un poco. Primero nos pusimos a pensar los dos, le ayudé un poco, haciendo algunas preguntas, pero no quería a nadie. Para el chico, al menos para su concepto, no quería a nadie. Eso me pareció curioso. Poco a poco me fue contando las razones por las que él decía esto y sentí un poco de cambio en su manera de ser o de actuar o de reaccionar al menos. Gracias. Gracias por tu compartir, por tu comentario. Lisbeth, ¿puedes, bueno, pregunta, ¿qué cambios notaste en los niños? Ah, Puedes activar tu cámara. no hay más. Este, wow, sinceramente tengo algunas lagunas mentales. ¿Qué cambios noté en los niños? Bueno, creo que podría ser la confianza al hablarme, que es lo que más noté en ellos. Yo recuerdo que en mi grupo éramos solamente 5 niños, todos varones, 5 o 4 niños creo que éramos, creo que eran, si no me equivoco, y eran bastante divertidos, siempre hablaban así de Fortnite, de los dibujos que les gustaba ver, de las canciones que les gustaba escuchar. Y y, bueno, sí, también así como menciona Peter, no llegué a profundizar mucho con problemas personales que ellos tenían, pero sí noté bastante que tenían problemas de comportamiento, ¿no? En especial uno que también eh, a veces tenía problemas de conducta, como por ejemplo iba a veces como que decían que era jugando, pero iba como que a lastimar al compañero. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más recuerdo? A ver, por ejemplo, eso de un compañero de un niño que era bien inquieto.
También recuerdo otro que era bastante creativo, pero también era un chico que a veces estaba muy bien y otras veces se cohibía bastante. Era un poco extraño, pero no me adentré mucho porque creo que no, en ese momento no tenía las herramientas como para poder hacerlo. Y bueno, no sé, eso, porque si no, no te cambios tan grandes, por decirlo así. Mm, no sé, ¿qué otra pregunta hay? A ver, este, voy a contestar yo y de ahí las siguientes preguntas se las voy a hacer directamente a Lisbeth todas porque ella tiene que retirarse. Em, bueno, sobre qué cambios noté, la verdad es que también es un poco complicado para mí decirlo, porque es como que yo, bueno, por lo menos con el grupo de las niñas que yo trabajé, se me dificulta mucho decir que haya logrado algún cambio en realidad. Es más como que, más que a decir que haya logrado un cambio en ellas, es como ir identificando cosas en ellas que, algunas cosas que estaban desde el principio y otras cosas que poco a poco se iban mostrando. Eh, digamos, bueno, por ejemplo, en la primera sesión varios de los niños nos regalaron algunos dibujos. eh, Eso es lo primero, ¿no? O sea, realmente los niños eran muy cariñosos, en general todos, y es algo bastante bonito eso. Em, que de ahí también, mm, y bueno, eso. Para mí, yo no pude, digamos, por ejemplo, veía cosas a veces en los niños de que bueno, en mi grupo de niños que les avergonzaba algunas actividades, u otras que les gustaba jugar más u otras que eran un poquito más agresivas, eh, pero digamos, es un poquito difícil decir que pudimos haber logrado que en esos aspectos cambiaran. Eh, bueno, también es parte, creo, de las limitaciones que tenía el taller, pero lo bueno, y eso sí lo reconozco, es de que por lo menos en otros grupos sí se tuvo más eso, en el mío no tanto. En parte también, bueno, no es por excusarme, pero yo como estaba tratando de dirigirlo, creo que en ocasiones, como que dejaba de pensar, como que en ocasiones no me podía concentrar tanto en empatizar con mis niñas, sino más a veces en dirigir todo lo que estaba pasando. Pero bueno, ese es un error, de organización que, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta mejor. Eh, ahí justo es con respecto a eso. ¿Qué errores cometimos en el taller? Se la voy a hacer directamente a Lisbeth porque ella ya se tiene que ir dentro de un ratito. Lisbeth, ¿qué errores consideras que hemos cometido? Wow, varios errores. Pero creo que, bueno, como han dicho mis anteriores compañeros también, o sea, yo he aprendido bastante del taller, de todos los errores también que hemos cometido, como por ejemplo que no conocimos bien la población a la que nos estábamos dirigiendo, a los niños. Otro error era que a veces nos faltaba organizar mejor las sesiones para que no haya huecos. También otro error que yo al menos percibí era que las actividades a veces no eran lo suficientemente entretenidas como para los niños, eran bastante como que distraerse bastante rápido. ¿Qué otro error hay? A ver. um, bueno, a veces también, bueno, esto era creo que parte de que a veces por problemas personales algunos no podían ir a tal hora o tenían que faltar, entonces eso también nos descuadraba un poco a todos. Creo que en alguna oportunidad todos tuvimos que faltar alguna vez por algún problema X, entonces eso también descuadraba un poco. Más que nada esas cosas, ¿sabes? A veces también el tema del tiempo, ¿no? Por ejemplo, porque no solo era que llevamos este taller a cabo, sino que a la vez llevábamos las clases.
y no todos estábamos en el mismo salón y teníamos los mismos horarios, sino que cada uno tenía sus horarios y a veces era difícil también encontrarnos en un mismo punto para poder organizar la sesión de forma adecuada, con los materiales adecuados, ¿no? Entonces, más que nada, yo sentí que esos fueron los errores pero de igual forma también disfruté como que armar el taller porque fue como que muy nuestro, o sea, la idea obviamente empieza por Yair, pero igual fue como que muy de nosotros, porque no es como que no estuvo un profesor a nuestro lado, sino como que nosotros tratamos de hacer lo mejor que se pudo hacer para que, bueno, salga bien. Mm. Eh, el siguiente pregunta, Lisbeth. ¿Qué aprendiste de la experiencia? ¿Qué aprendí? Wow. Aprendí que en realidad sí me gusta trabajar con niños. O sea, me gustaba escucharlos, saber sus experiencias, de las cosas que hacen. Me parece divertido en realidad. Em, eso fue lo que aprendí. Bueno, no sé, porque yo anteriormente no había trabajado con niños. Entonces, eso más que nada, que sí me gusta trabajar con niños. ¿Qué más? Que hay que organizarse mejor. No sé, eso. Eh, ¿Qué recomendarías a alguien que quiera aventurarse a hacer un taller como este? Bueno, como había dicho Grecia, me acuerdo, creo que dos cosas son importantes, tres cosas son importantes para empezar un taller, ¿no? Una es la paciencia, otra es la empatía que hay que tener con todos los niños porque no todos tienen las mismas experiencias. Y lo otro sería la organización que uno tiene que tener, no solamente a nivel personal, o sea, a nivel de la entrega que tenemos uno mismo con el taller, con lo que con lo que se quiere lograr, sino también como grupo, ¿no? Entonces creo que es importante la organización, preparar bien las sesiones, inclusive diría que practicarlas antes de poder hacerlas, tomarse el trabajo bastante en serio, ¿no? Bueno, eso es más que nada lo que sugeriría a la gente que quiere trabajar un taller, pero sí en especial un taller de filosofía con niños. Creo que sería trabajar bastante con su creatividad, con lo que con esas preguntas que ellos tienen, con lo que les incomoda, con los que les parece curioso, con lo que quieren saber y conocer. Yo me acuerdo que algo bastante curioso que tú dijiste en una de las veces que nos reunimos fue que nosotros tratamos de llevar una hora en la que ellos pudieran ponerse a pensar, porque es como que ellos tienen curso de mate, de lenguaje, de, no sé, de otras áreas, y su recreo donde se la pasan jugando, ¿no? Pero no tienen una hora en específica para ponerse a pensar de cosas en general o de sus propias experiencias quizás. Entonces como que ese taller era ese momento, ¿no? Para que ellos se cuestionen cosas que les han pasado, cosas que les pasan con sus compañeros, en su casa también, ¿por qué no? Este, y todo eso, ¿no? Entonces es más que nada eso, es una hora para que ellos puedan cuestionarse y nosotros podamos quizás ayudarlos brindándoles algunas herramientas para que ellos mismos puedan responderse a sus propias preguntas y puedan solucionar algunos problemas que tengan o dudas, algo así, no sé, eso. Eh, ¿Qué le recomendarías a los niños con los que trabajaste? A los niños con los que trabajé, wow, y yo uno por uno, no sé. Em, Pues nada, que traten de, no sé si a todos les habrá quedado todo todas las herramientas que tratamos de enseñarles para que puedan ser unas personas más resilientes y todo ello, pero les diría ay, no sé qué les diría, que sigan adelante, que continúen con sus objetivos, con lo que tienen trazado. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de un niño que dibujaba bastante bonito, era un chico bastante creativo, no me acuerdo el nombre, pero está de mi grupo. Y no sé, que siempre se sigan cuestionando las cosas, que no den nada por sentado. Si es que me estuvieran viendo, les diría eso, que nunca den nada por sentado, que siempre se cuestionen las cosas que saben, que hagan preguntas, que sean curiosos, que nunca pierdan esa curiosidad que pueden tener quizás genuinamente por ser niños, ¿no? Que siempre la mantengan, porque es muy importante. No sé, eso. Mm, ¿Alguna otra cosa que te gustaría agregar? Ah,
En realidad, bueno, no sé, creo que me gustaría volver a trabajar en algún otro taller para niños, también con temas de filosofía, por ejemplo, porque la filosofía incluye temas, como había dicho un compañero, no es que le vamos a enseñar conceptos, sino que tiene que ver con que los chicos se hagan preguntas, ¿no? Acerca de, por ejemplo, de lo que ellos piensan que están mal o está bien, o acerca de las cosas que pasan a su alrededor. Entonces, creo que me gustaría volver a trabajar en algún otro taller de filosofía con niños, pero esta vez un poco más sólido, más organizado para poder hacerlo de la mejor forma y también para poder lograr objetivos. Y nada, eso creo, eso. Ujú. Gracias. Ok, chao. Chao. Gracias. Bueno, y claro, le tuve que hacer las preguntas de corrido a Lisbeth, por lo que ella, como decía, se tenía que retirar temprano. Ya nos tocaría hacernos las preguntas entre nosotros, a Peter y a mí. Bueno, ¿qué cambios notaste? Fue lo que te pregunté. ¿Qué errores cometimos en el taller? ¿Qué errores consideras que habíamos cometido? Wow, yo creo que fue también en parte la organización. Lo que pasa es que muchas cosas que hicimos en el taller fueron como que algo improvisadas. De hecho, la improvisación es algo que uno tiene que dominar al momento de hacer esta clase de talleres, porque no todas las cosas te salen como tú las esperas o como las programas. No puedes programar el cómo se va a comportar un niño, ni siquiera adelantarte a veces. Entonces, lo que había pasado es que en un primer momento nosotros éramos, primero, más personas y segundo, pensábamos que en todo momento íbamos a tener el apoyo de una profesora. Sin embargo, no fue así. Incluso ni siquiera de estos chicos que eran de quinto grado era con los que íbamos a trabajar en primer lugar. Íbamos a trabajar con más pequeños, de segundo, de tercero aproximadamente, porque para eso nos habíamos preparado. Sin embargo, cuando llegamos al mismo colegio, hablamos con el director y él nos pidió, por favor, que trabajáramos más con el aula que tenía más problemas de conducta. Y eso es justamente lo que tuvimos que hacer al final. Tocamos la puerta y la profesora como que al vernos y saber que había ayuda, tomó un suspiro de alivio. Ah, ya está bien. Ya chicos, adelante, pasen, por favor. Chicos, acá vienen unos chicos de universidad que les van a enseñar un poco de filosofía, así les dijo. Y ya, pero los chicos primero se nos quedaron mirando y todo, ¿no? Entonces, como que lo que habíamos planeado era llegar y organizarnos, hacer una pequeña dinámica, pero en el momento es mucho más difícil. Y es ahí donde se cometen errores, porque a veces uno puede planear, planificar todo lo que quieras, pero cuando ya estás en el momento, hay veces en las que te congelas, te queda frío y dices, oye, ¿y ahora qué iba a hacer? Y creo que la mayoría del grupo se quedó así, el que pudo al menos dominar un poco esto, siento que fue Yair, que al final pudo alzar un poco la voz y organizar más a los niños. Y es ahí donde los demás comenzamos a participar. De hecho, creo que el papel de Yair acá fue muy importante en tomar un poco la batuta respecto a eso, respecto a todo el taller. Tal vez hizo que fuera un poco menos eficiente como tal, como él dice, su labor en respecto a compenetrar con los chicos, pero en realidad, gracias a eso fue que se llevó mejor todo el taller, a que el resto de los grupos pudieron hacer un cambio más significativo, porque él tomó mucho de la carga del trabajo que había. Ahora, ese fue uno de los errores, ¿no? La organización que refiere a los miembros del grupo, a lo que íbamos a hacer, las ideas que planteamos en un primer lugar. Y yo creo que el segundo error fue tal vez no pensar más allá de lo que nos habíamos planificado. Por ejemplo, cuando Grecia se enteró sobre el hecho que le había pasado a una de sus niñas encargadas, se puso muy nerviosa. Recuerdo que cuando salió de ahí dijo que no le tocó el tema. Apenas se enteró, no le tocó el tema, no quería tratar de hablar lo menos posible de eso y que prefería tratarla con más cautela. El consejo que yo le di respecto a eso fue, ¿sabes qué, Grecia? Yo creo que la niña no está buscando que tú la trates diferente por lo que pasó, sino que justamente la trates completamente normal, como las otras chicas, y eso va a hacer que se abra un poco más a ti.
creo que darle ese consejo fue muy bueno porque al final, tal como ella dice, las niñas se fueron compenetrando más con ella, fueron dándole un poco más de confianza, incluso ya como que soltándose, y eso fue mucho mejor. Creo que cometimos errores, de hecho más de los que he mencionado, pero supimos manejarlos en el momento y eso creo que es lo mejor. Gracias. Sí, verdad que con respecto a errores, creo que es donde más se puede, creo que de errores se podría hacer hasta un libro. Eh, la verdad, bueno, algo que yo quería decir desde el año pasado, pero un poco como que no me salía, o sea, como que lo quería decir, pero no pero no tenía, no sé, o sea, como que no me atrevía a decirlo, era disculpa, o sea, pedirle disculpas a ustedes. Bueno, ahorita solo escucha a Peter, pero ya después Lisbeth y Grecia y Te estoy Stephanie, espero que lo escuchando. escuchen con el audio, porque ya sí, digamos, sí, digamos que de momento sí perdí un poco la paciencia con ustedes, porque, claro, o sea, sí, digamos, es que sí me resultó bastante frustrante de a momentos, porque yo, digamos, sentía que no estábamos logrando lo que se intentaba. Y, digamos, veía como que varias complicaciones y trataba de hacerlo mejor y trataba de organizarlos y a veces, ustedes no podían por cosas de que, claro, o sea, obviamente no es su única responsabilidad, también tenían que estudiar otras cosas, la universidad, el trabajo, entonces a veces, cuando de repente les pedí algunas cosas con respecto a la puntualidad, la preparación de los materiales o algunos aspectos en cuanto a la evaluación de la conducta de los niños, pues era como que, claro, muy difícil para ustedes y también para mí pues se me complicaba bastante y bueno, creo que no los he tratado mal, eso espero no haberlo hecho, pero pero sí, digamos, creo que de a momentos sí se notaba que estaba un poco frustrado, pero bueno, em, digamos, para empezar, se podría decir eso. En realidad, bueno, eso es lo primero que les quería pedir disculpas por eso. Otras cosas más era de que, bueno, de a momentos, pues sí, no teníamos idea de qué hacer con algunos temas, ¿no? Por ejemplo, con el caso, pues, de la niña del grupo de Grecia, o los problemas de agresividad entre los niños, ¿no? O sea, los niños, pues, de por sí eran niños que interactuaban de manera un poco agresiva y era algo normal entre ellos, o sea, se había normalizado esa conducta y era difícil, digamos, tratar de modificarlo y eso como que interfería dentro de lo que tratábamos de hacer y no sabíamos exactamente cómo reaccionar. Eh, claro, también teníamos el problema de que no teníamos un docente que nos asesore. Yo realmente en ese entonces yo me ponía a leer, me puse a leer bastante de todo, sobre evaluación, cómo evaluarlos, cómo modificar conductas. Y bueno, de por sí ya me había puesto a leer bastante desde antes, con respecto desde antes de hacer el taller, pero no sabía, digamos, cómo comunicarlos o qué hacer. Estaba como que varios problemas ahí. Bueno, de hecho me he dado cuenta de la importancia que tienen algunos de los cursos que llevamos, como evaluación, observación de entrevista, dinámica de grupos, teorías del aprendizaje, todo eso para nuestra práctica. Realmente, o sea, todos esos cursos que se ven de repente en parte más teórica, ya cuando lo vives en carne, cómo es muy distinto. Bueno, sí, pues también eran niños problemáticos, o sea, realmente claro, o sea, nos dieron ese salón porque eran pues los niños que tenían más problemas de conducta. Y bueno, también bueno, eso, también otro problema era que no teníamos objetivos tan claros, eso también dificultó la evaluación. Creo que ese era el problema principal, bueno, uno de los problemas principales, porque yo tenía la intención de, digamos, de que ir formulando objetivos de acuerdo a lo que los niños se planteasen.
pero si digamos, si nosotros no teníamos tan claro lo que estábamos tratando de hacer con ellos, era un poco difícil hacer que ellos se pudieran comprometer con ello. Y como no se logró eso, pues también teníamos ahí varias dificultades. Incluso, digamos, casi en las últimas sesiones se podría decir que se perdió un foco bueno, no del todo, pero hubo en algunas sesiones donde se perdía el foco de hacer de repente filosofía y era de repente más algunas sesiones orientadas a los problemas que nos dificultaban y que no sabíamos cómo tratar o cómo tratar de manipular. Eh, bueno, em, de repente en el diálogo podríamos regresar un poquito a eso. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué aprendiste de la experiencia? Bueno, algo que me pareció gracioso y a la vez significativo para, bueno, quien quiera hacer un taller más adelante, es acerca del concepto que tenían los chicos acerca del mismo taller, de lo que vamos a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque justamente tal como la profesora nos presentó, chicos, ¿qué tal? Estos son alumnos de universidades de Villarreal que van a ayudarles un poco acerca de la filosofía. Los chicos pensaban que era un taller, obviamente era un taller de filosofía con niños. Sin embargo, el que los chicos pensaran que era un taller no permitía a veces que les dejáramos algunas consideraciones, alguna tarea de repente, porque, por ejemplo, lo que habíamos dicho en un principio fue que íbamos a darles como unos cuadernitos con hojas de colores, donde ahí podían anotar sus ideas, donde podían anotar las cosas que se les ocurrían durante el taller, o podían dibujar. Sin embargo, me acuerdo que les dimos ese libro, ese cuadernito que habíamos hecho nosotros mismos, a la semana siguiente, al menos de mi grupo, dos lo perdieron. De los 6 niños, dos lo habían perdido. A la siguiente semana ya no lo trajeron, la mitad de esos que todavía quedaban, y al final dos o ya ninguno respecto a cada grupo tenía su cuadernillo. O sea, fue como que algo que, bueno, aprendimos en el proceso. Otra cosa, por ejemplo, una vez ya para los últimos talleres también les dejamos como dije, una tarea acerca de, creo que aprenderse un teatro, una especie de dramatización. Era que tenía que tener una moraleja cada una de las cosas. Y ya, pues me acuerdo que cuando llegó el día, que hasta vinieron los padres, porque habíamos invitado a los padres para la última sesión, los chicos no se habían aprendido mucho, por no decir algunos grupos casi nada, o algunos le habían tomado poca importancia en lo que habíamos dejado. Yo me acuerdo que tuve que improvisar y lo que hice fue como leer el cuento y hacía que los chicos, o sea, les daba a los chicos a cada uno su respectivo papel. No sé, tú vas a ser la mamá, tú vas a ser el papá, tú vas a ser el gato, ya pues narraba. Y el papá entonces decía tal cosa y le hacía que le repitiera al niño. O sea, como que un poco que controlaba la situación, digamos así, no se veía tan natural que yo lo leyera y después yo volteara, pero al menos era mejor a que se quedaran callados adelante, porque eso es lo que estaban haciendo justamente en las primeras veces. Después algunos grupos que ya fueron últimos en esta dinámica ya pudieron aprenderse un poquito más. Pero eso es lo que uno aprende al momento de estar haciendo ese taller. Hay cosas que le puedes hacer entender al niño, pero hay cosas que tal vez no te va a considerar por la misma visión que tiene de ti, como las tareas, como las cosas que podrían sonar un poco a sermones. A esas cosas muchas veces los niños no lo tomaban tan en serio y se burlaban o lo tomaban a la broma y cosas así. Es algo muy curioso porque, o sea, en parte no hay que subestimar a los niños nunca, pero tampoco hay, digamos, que sobreestimarlos. O sea, en el sentido no de cariño, me refiero de estimar, me refiero en el sentido en cuanto a lo que ellos serían capaces de hacer. O sea, es como que, a ver, mejor lo explico. Eh, ellos, claro, por ejemplo, esa vez cuando quisimos hacer la escuela para padres con la que cerramos, la intención era pues de que, bueno, la intención en sí era que los niños pudieran
comunicara hacer tipo una performance de lo que se había trabajado pues hacia los padres y que pudieran digamos en los objetivos que ellos se fueran marcando a lo largo de las sesiones, lo pudieran comunicar con los papás y que lo puedan y que los involucren a ellos. Digamos un poco formar un lazo más afectivo y de trabajo colaborativo padre-hijo. Bueno, madre-hija en realidad, porque no fue ningún papá, fueron mamás y alguna hermana por ahí. Em, sí, ahí también en esa última sesión hubo también problemas con el tiempo porque se tuvieron que ir. Pero digamos, bueno, una sesión previa a ella, teníamos la intención de hacer un preparativo para poder, para que los niños se, preparasen para eso, pero en esa semana los profesores estaban en huelga. Y entonces no tuvieron clase los niños porque los profesores están en huelga, entonces no se pudo haber hecho eso. También había otra semana Entonces, que, que se fueron de viaje. También sí, tuvimos otra tuvimos una semana que se semana en fueron de la que se viaje. habían ido de viaje. Em, entonces, como, como se habían ido de huelga, por suerte habían algunos profesores que se quedaron y lo bueno fue que la profesora con la que nosotros trabajamos, pues sí se quedó. Y ella, bueno, les dejé, digamos, los cuentos y los personajes que podrían interpretar en los cuentos para que, porque bueno, ella me dijo pues que como ya están un poco grandes, de repente pues, ellos podrían hacerlo solos. Y digamos, yo un poco creo que me confié de ello y en cierto aspecto los sobreestimé en cuanto a capacidad. Y porque al final no fue lo que se esperaba. Pero tampoco hay que subestimarlos, porque, por ejemplo, hubieron casos donde sí tuvimos que instigar a los niños para que actúen lo que decía el papel y nosotros íbamos narrando la historia de los cuentos de esa sesión de la escuela para padres. Entonces, ahí, pues sí en realidad sí fue bastante bonito, los papás se divirtieron, se rieron, las mamás, los niños también, yo diría que sí la pasaron bien. Y eh, bueno, los papás, ¿qué iba a decir? Bueno, algunos niños, se animaron a salir y narrar la historia. O sea, la idea de ser el narrador, que era el que que éramos nosotros en algunos grupos que estábamos dirigiendo a los demás, algunos niños sí se animaron. Y de hecho se vio en algunas sesiones que, bueno, por ejemplo, el grupo de Stephanie, ella a veces se tenía que retirar temprano. Y el grupo de Stephanie, pues, avanzaba solo por su cuenta, o sea, sin necesidad de que ella esté. Entonces veíamos de que habían algunos niños que sí nos llegaban a sorprender en ocasiones con, digamos, con las habilidades que tenían. Un poco más autónomos. Sí, ajá, claro, en general. em, lo bueno es de que, si bien es un poquito difícil decir qué es lo que se logró con exactitud, em, digamos, algo bueno es de que al menos, sí se logró, digamos, que nos tuvieran un cierto cariño y un cierto, bueno, un aprecio. Se divirtieron bastante y hubo buena aceptación por parte de los niños de lo que estábamos haciendo. A veces sí se aburrían, creo que es lógico, porque, bueno, también si es puro juego todo el tiempo, pues se pierde los puntos de tratar de lograr algo en ellos, ¿no? O sea, eran talleres bastante dinámicos, con muchos juegos, teatro y cuentos, dinámicas así, pero también había que hacer. Bueno, por ejemplo, con lo que comentabas del cuadernito que les hicimos hacer, pues sí, creo que era de esperarse que se perdiera. No sé, yo pensé que si lo hacían ellos mismos,
le iban a dar más cariño, iba a tener más valor porque ellos mismos estaban haciendo su propio cuaderno y no se les iba a perder. Pero bueno, creo que sí era de esperarse. Tal vez tal vez hubiera sido más práctico que utilizar de repente la última hoja de alguno de los cuadernos de ellos. Pero bueno. em, Algo también que también aprendí que quería comentar es con respecto a la profesora. La profesora con la que trabajamos era muy buena, o sea, porque varias de las cosas que de repente de tratar de hacer juegos para liberar su energía antes de hacer algunas cosas, o tratar de que los niños, eh, o sea, de que tengan algún cambio en cuanto a habilidades que pudieran ir adquiriendo, pues ella sí lo tenía en cuenta. O sea, de hecho, al final comentó algunos de los logros que habían tenido ella con respecto a los niños y se veía, digamos, de que sí era una profesora bien preocupada y realmente, pues, para hacer uno de estos talleres hay que trabajar, yo creo, con la profesora, no hay que, porque realmente, pues, es quien más la conoce. Bueno, era unidocencia, no era polidocencia como en otros colegios, era una sola profesora para todos. Eh, Peter, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera aventurarse a hacer un taller como este? Bueno, algo muy importante que tal vez cometimos el error, o bueno, en primer lugar la organización. Tú plantea bien los objetivos y todo lo que respecta al taller, todo lo que vas a hacer, dónde se va a hacer, qué es lo que vas a enseñar antes de reclutar a las personas. Porque lo que pasó en ese momento fue que ya teníamos todo listo, pero no sabíamos qué colegio era y realmente no sabíamos cómo nos íbamos a presentar con los niños, de qué grado eran y todas esas cosas. Cuando llegó el momento hizo que hubiera personas que dudaron si quedarse y otras que sí de plano se retiraron. Entonces, primero, tener una muy buena organización respecto, incluso antes de estar de recolectar al personal o bueno, a los candidatos para establecer esto, ¿no? También otra cosa que podría recomendar sería el instrumento, o sea, respecto al test que tú vas a aplicar, si es que vas a aplicar uno, que sea entendible, o sea, primero establece la población, si son chicos de primaria, de secundaria, de inicial, dependiendo también de la zona en donde viven, todas esas cosas van a afectar al test que tú vayas a tomar. Lo que me sorprendió en ese momento, porque yo vi en un primer lugar el test que habíamos tomado, algo simple. Entonces dije, bueno, sí, lo voy a entender, sí, sí. Pero cuando escuché las preguntas de Peter, que es ser optimista, entonces me di cuenta que, bueno, tal vez fallamos un poco en ese sentido. No supimos verificar bien cuál era el entendimiento, o quizás no nos adelantamos a la situación de que no hubiera tantas clases de filosofía, de psicología en esos colegios, y es por eso que ellos desconocían lo que era una persona optimista. Claro que sí podían conceptualizarlo de otra manera, pues pueden decir, oh, bueno, una persona buena, una persona mala, una persona que hace cosas buenas. Lo que al menos yo tuve que usar para definirlo fue una definición algo simple, que tal vez no abarcaba todo lo que era optimista. Yo le dije, una persona que trata siempre de solucionar los problemas, sí, a pesar de estos ser muy difíciles. Entonces eso fue lo que más o menos los chicos entendieron y dijo, ya está bien, y algunos marcaron de resiliencia, si no me recuerdo, ¿no? Ya, pues, lo primero, organizar bien antes de reclutar a las personas. Lo segundo, establecer bien tu test y, bueno, en todo caso, si necesitas que sea un poco más simple, quizá aventuras un poco a buscar uno más acorde, o en todo caso, si ya no se puede, tratar de hacer una pequeña adaptación, tal vez. Creo que eso para los que les gusta la psicometría sería muy interesante, sin embargo, yo solo pongo ahí la propuesta. No desconozco mucho de estos temas. Gracias. Sí, nosotros les habíamos tomado un test de resiliencia.
porque claro, o sea, como el taller está muy orientado a que ellos puedan eh, plantear soluciones, resolver problemas en base a sus propios medios, sus propios recursos. Entonces era sencillo poder vincularlo todo con el constructo de resiliencia, por lo que tomamos un pretest y un posttest en este constructo, bueno, de este constructo. Al final no tuvimos un cambio, o sea, en realidad no hubo diferencias significativas entre el pretest y el posttest. Pero bueno, tal vez yo creo que hubiera sido mejor utilizar un checklist. Digamos, la de evaluación de conducta que había pensado estaba más orientado a la observación participante. Y obviamente, y bueno, pues sí es una idea muy mala, creo, tratar de implementar ese tipo de evaluación cuando no se tiene la experiencia suficiente. Aunque te digan de repente en los libros que es la forma más fácil de evaluar, pues no es cierto. Creo que hubiera sido mejor de repente en vez de un test o de hacer observación participante, tomar un checklist. Eh, otra cosa mm, que, que quería decir, ya se me fue. Bueno, capacitarse bastante y mm, bueno, ya me olvidé el otro que quería decir. Bueno, ser muy espontáneo con los niños. Si vas a estar ahí, pues tienes que adaptarte a lo que vaya a suceder de pronto, que a veces pasan cosas que uno no se espera y bueno, uno tiene siempre que ver la forma de avanzar. O sea, no es como que te digan, esto no me lo esperaba que sucediera y ahora pues ya fue, ¿no? O sea, estás ahí y tienes que ver la forma de seguir siempre para adelante. Y bueno, tratar de ser muy espontáneo a veces y tratar de contagiarle eso a los niños, ser muy creativo con cuestiones de dramáticas, de tratar de incentivar la motivación hacia lo que estás haciendo. Y bueno, que no sé, mm, bueno, eso. Ya, una cosa importante que quería decir, pues era que nosotros en cierta forma era un taller algo innovador, porque, digamos, no estábamos siguiendo precisamente, por ejemplo, el método Lippmann, que es lo más popular en filosofía para niños, o tampoco algunos otros programas como el de Nomen o bueno, hay varios programas, algún bien interesantes. De cierta forma era un programa más propio. eh, bueno, se podría decir que yo lo diseñé con ayuda de mis compañeros, que aquí que estamos conversando, entrevistando. Me inspiré bastante en el proyecto de psicoarte que hace Raúl Paredes. Traté un poquito de vincularlo con algunas otras cuestiones que había estado estudiando, pero digamos más que nada el principal, digamos la principal inspiración de la metodología sería el psicoarte que hace Raúl Paredes. Mm, bueno, yo lo que diría es de que si vas a hacer un taller, pues sería bueno de que primero participes en otros talleres y trates de aprender lo mejor posible de ese taller y ir integrando otros conocimientos que tengas con lo que estás aprendiendo de ese otro taller. De repente, me gustaría de repente en otra ocasión poder aplicar de repente el programa Lion Quest, que ya es un programa que ya está fijo, entonces ya no habría tanto estrés o tanta desorganización. Y de repente ya irlo vinculando con algunos de nuestros conocimientos para irlo mejorando. Y así, ¿no? O sea, ver quiénes están haciendo ya un taller y poder aprender de ellos para luego ya hacer de repente algo propio. Sería una buena estrategia. Eh, bueno,
Otra pregunta. ¿Qué le recomendarías a los niños con los que trabajaste? Mm, eso es un poco más complicado. ¿A qué le recomendarías? Yo no entiendo la pregunta si va a algo más general, como decir, oye, a todo el grupo con el que trabajé, chicos, que les quiero dedicar unas palabras, o va más a cada uno en específico. Sin embargo, lo que al menos yo diría de manera general para todos los chicos con los que trabajé sería, ¿saben? Hay algunas cosas en las que yo les dije que muy probablemente haya estado equivocado. Pero si ustedes un día, digamos, aplican lo que era filosofía para niños y se dan cuenta de que yo estoy equivocado, yo me voy a sentir orgulloso, realmente, porque tal vez como no tenía mucha experiencia respecto a los talleres, respecto a dirigir, más que todo a esa población, a los niños, habré cometido algunos errores, tal vez decirles ideas que no eran muy acordes a la misma temática del taller, o tal vez dar algunos conceptos que yo probablemente estaba equivocado. Sin embargo, me agradaría que ellos rescaten lo positivo en lo que yo les enseñé. No que me imiten a pie de la letra, ni tampoco que trataran de ser como yo, sino que trataran de ser auténticos y conservar lo bueno de cada uno. Sí. Yo lo que aconsejaría sería pues que jueguen, que se diviertan, que siempre, mm, que emprendan cosas, que aprovechen para aprender de repente algún taller, bueno, aprender de repente a tocar instrumentos, a jugar, a divertirse, que aprovechen que son niños, que ahora también mucho, a veces los niños se quedan mucho con lo que es los juegos de video o viendo, bueno, se quedan a veces viendo YouTube, que no tiene nada de malo, pero se olvidan de repente de compartir en familia, de salir a jugar a las calles, bueno, con sus amigos. Entonces, que esas cosas no las pierdan, o sea, que puedan ir creciendo, pero que se mantengan siendo niños dentro de todo, que también es uno de los primeros mensajes que tratamos de compartirles, que claro que siempre tengan la edad que tenga, que mantengan eso de niños que tienen. Sería lo que yo les aconsejaría. Y bueno, Peter, ¿algo que te gustaría agregar a todo lo que hemos conversado hasta ahora? Bueno, tal vez te parecerá gracioso, pero yo en realidad me gustaría al menos pedir disculpas si en algún momento cuando estaba en secundaria me burlé del trabajo de los educadores y de los psicólogos educativos, porque realmente no sabía todo el esfuerzo que requería una situación así, de estar enseñando, de estar haciendo que alguien más aprenda de ti. Es, es mucho más complejo de lo que parece. Y realmente no sé quién me estará escuchando, pero yo en algún momento de mi secundaria, de mi juventud, tal vez por inmaduro, me habré burlado, oye, como diciendo, oye, pero ese trabajo es un poco remunerado, la gente se la lleva fácil en la educación, pero no es así, no he podido estar más equivocado, realmente es un esfuerzo. Eso solamente. Bueno, sí. Bueno, algo más que agregar, pues es un poquito difícil decirlo así de forma tan descontextualizada, pero bueno, en general yo diría que trabajar con niños es muy bonito, pese a todas las dificultades que tiene. Sí, digamos, mezclar un poco de ambas disciplinas me parece que sí es lo más ideal. De hecho, bueno, estoy viendo de que realmente, digamos, entre las preguntas que un psicólogo y un filósofo pueden hacer son muy diferentes, em, pero bueno, también en cierta forma el hecho de que estemos estudiando psicología pudo haber hecho un poco de dificultoso que pudiéramos, digamos, salir de esos modelos
qué es lo que hemos aprendido a tratar de hacer algo novedoso, o por lo menos si es que sin haber hecho una capacitación previa. También ese fue un gran error. Bueno, no sé si se puede decir un error, de repente, y, pero bueno, yo no podía, bueno, mis compañeros no, bueno, en general todos no pudimos tener una capacitación propiamente para poder hacerlo. Entonces, en cierta forma fue como que el qué hacernos lo íbamos inventando sobre la marcha. Em, pero bueno, sí, realmente sí lo cambiamos varias cosas por cuestión de las necesidades que veíamos en el momento. Y bueno, también es verdad que, bueno, tratábamos siempre de incluir algo de filosofía. Por ejemplo, bueno, está la foto por ahí en la que traté, bueno, me había disfrazado de Sócrates, con la intención pues de hacerlos pensar un poco con respecto a el pensamiento crítico, la reflexión, eh, bueno, incentivarlos a eso, a cuestionar. eh, pero bueno, mm, me dice, bueno, me dice Brian de que ya deberíamos ir terminando, así que pudiéramos despedirnos, pero bueno, no sé si habrá prisa. De repente, si tuvieran algo más que decir, lo pueden hacer, seguir conversando y ya nos despedimos. No sé, algo que quieran agregar antes de acabar la reunión. Bueno, una cosa que tengo que hablar ya como último punto, de realidad creo que se me pasó el momento de las preguntas, fue hablar acerca de los métodos que tuvimos para llegar a los chicos. O sea, claro, está muy bien lo que aprendimos de la profesora que nos estaba recomendando el proyecto, que fue el de primero hacer dinámicas con los chicos para que liberaran la energía. Sin embargo, siento que en los primeros talleres, a partir de los primeros del segundo taller, tercer taller, el primero estuvo muy bueno para los chicos, pero ya el segundo, tercero lo notaban un poco repetitivo, porque me acuerdo que en el cuarto aproximadamente fue que cambiamos a otro método, porque hasta ese momento los primeros tres talleres eran con actuación, y los chicos me preguntaron, pero no vamos a actuar hoy. O sea, como que ya se habían hecho la idea de que en todos los talleres íbamos a actuar, cuando en realidad lo que habíamos planeado era que un día vamos a pintar, otro día vamos a actuar, otro día vamos a jugar otra cosa, y no sé, el otro día vamos a centrarnos más en hablar, pero realmente no se pudo hacer tanto como lo esperábamos o como lo pensamos en un primer momento. Sin embargo, la recomendación que tendría para una persona que ya está intentando aplicar o planificar un taller así sería, bueno, prepárate porque vas a necesitar muchas herramientas para captar la atención de los niños, no solamente te enfoques en una sola, porque les va a resultar repetitivo y justamente cuando resulta algo repetitivo para un niño puede llegar a aburrirse y no tomar tanta atención como en un primer momento. Sí. Bueno, algo también que se puede agregar, bueno, agradecer también bueno, a la profesora, al director por facilitarnos el entrar, a la profesora también Elizabeth Flores por darnos el contacto para poder entrar al colegio y bueno, y de hecho también nos facilitó algunos materiales ya para la última sesión cuando quisimos hacer un compartir. Eh, Obviamente, pues no, ya estábamos recontra gastados de dinero por todo lo que habíamos en cuanto a materiales y ahí nos dio como que una pequeña ayuda para poder darles un compartir decente. Y bueno, eso muy importante, ¿no? Agradecerles a los que nos apoyaron a poder llevar a cabo. Y bueno, la profesora Elizabeth pues justo es de, bueno, presidenta, no sé si lo seguirá haciendo, del Club de Leones de Huachipa y, y también del área de proyección social de psicología. Entonces, que justamente tuviera esos dos cargos al mismo tiempo, pues nos ayudó bastante para poder, poder ingresar en primer lugar a un colegio. Em, También, mm, bueno, eso, agradecerle mucho a mis compañeros por apoyarme, a la profesora, también a la profesora de los niños por ser tan dedicada.
a ellos. Y bueno, creo que eso es todo. De repente decirles que para hacer un taller con niños, pues hay que ser un poco filósofo, un poco psicólogo, un poco actor, un poco payaso, un poco, un poco cuentacuentos, Nos un toca poco hacer todo eso. poeta, un poco dibujante, un poco artista plástico, o bueno, hacer manualidades. Artista plástico no sería, pero Con los bueno, hijos hacer de un él, poco de ahí todo. aprendí a pintar. Ahí recién con el taller de filosofía con niños comencé a practicar a cortar, porque yo cuando estaba en primaria, en inicial, no aprendí a cortar bien. Y recién fue cuando preparamos los libros, todo que les estoy ayudando a los chicos a eso. Sí, bueno, creo que ya nos podríamos ir despidiendo. Y ahí, Bueno, muchas gracias por gracias eso. por la invitación. Sí, gracias. Muy bonito compartir opiniones con ustedes. Y bueno, espero que nos estén escuchando. Gracias. Ah, y para los que nos sigan y para los que nos vayan a ver esto en YouTube, pues que se suscriban para que nos sigan. Y que sigan la página para que se enteren de los demás eventos que vienen. La próxima semana ya toca hablar de la filosofía de la psicología humanista. Uy, la psicología analista, qué chévere. Sí, Ahora creo y que todas ahí, están semanalmente eso, ¿no? sí, en YouTube están también los de psicoanálisis y de conductismo. Y ya el siguiente sábado ya toca de psicología humanista y así vamos viendo, cada semana hacemos algo diferente. Bueno, gracias. Chao. Cuídate. Gracias.